El zar Nicolás II gobierna un país que se extiende desde Varsovia hasta Vladivostok. Un monarca autocrático que solo respondía ante Dios y ante él mismo. Sus aliados pertenecían a una aristocracia que había repartido el país entre ellos. Una clase alta reducida pero inmensamente rica. Rusia se compone de una sociedad agraria. El 80% de sus 135 millones de habitantes se dedican a la agricultura. La servidumbre de los campesinos es abolida en 1861, convirtiéndolos en ciudadanos libres, pero siguen sin poseer las tierras. Comparados con los campesinos, eran pocos los trabajadores industriales, 3 millones. Muchos campesinos huyeron de la pobreza del campo a las grandes ciudades. En las pocas fábricas que había en San Petersburgo, Moscú y Minsk, trabajaban por unos sueldos míseros, a menudo durante 18 horas al día. La población vivía en unas condiciones totalmente infrahumanas, alienada, todos hacinados en pequeñas viviendas. El régimen zarista resiste cualquier tentativa de democratización. Los partidos políticos fueron ilegales hasta 1905, y sus miembros perseguidos, arrestados y encarcelados. Miles acabaron en prisión o desterrados. Verano de 1914. El asesinato del heredero al trono de Austria lleva la tensión internacional a su límite. Rusia moviliza a sus tropas. Alemania declara la guerra. Desde el exilio, Lenin considera que el estallido de la Primera Guerra Mundial supone una necesidad histórica y señala el inminente fin del capitalismo. Las privaciones de la guerra intensifican la tensión económica y política en Rusia. La multitud protesta contra el hambre, la guerra, el gobierno y el zar. Nicolás II se ve obligado a abdicar después de la Revolución de Febrero. Se forma un gobierno provisional y consejos de trabajadores y soldados a lo largo de todo el país, los soviets. Trotsky organiza el asalto al Palacio de Invierno, pone al gobierno provisional bajo arresto y ayuda a Lenin y a los bolcheviques a llegar al poder. Accedió al poder en uno de los países más atrasados del mundo. 140 millones de habitantes, una sociedad agraria, pocos trabajadores en la industria y un porcentaje de analfabetismo del 80%. El país entero estaba en ruinas, destruido a raíz de 3 años de la Primera Guerra Mundial. Y ahora los revolucionarios se enfrentaban a la contradicción de querer construir una nueva sociedad socialista, la contradicción entre luchar por un ideal y la realidad. El gobierno bolchevique recibe amenazas tanto de dentro como de fuera del país. El armisticio con Alemania moviliza a los demás adversarios de la guerra. Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos envían tropas a Rusia. En el sur de Rusia los cosacos se rebelan. Los propios aliados, junto con los antiguos contingentes de las tropas zaristas, forman el denominado Ejército Blanco. Para la mayoría de la población rusa, los campesinos y los obreros que rechazaban el bolchevismo, el Ejército Blanco representaba el antiguo régimen. El mismo antiguo régimen que restituiría el sistema de clases que los bolcheviques habían abolido en 1917. Lenin encarga a Trotsky la formación del Ejército Rojo con obreros y campesinos. Se desencadena un conflicto sangriento en todo el país. Pueblos reducidos a cenizas, poblaciones masacradas. El gobierno afianza su poder a través del terror. Los prisioneros son asesinados. Tras el pobremente organizado Ejército Blanco pierde terreno, el Ejército Rojo avanza. Leo Trotsky forma un ejército de 5 millones de soldados. En su famoso tren blindado se dirige al precario campo de batalla y refuerza la disciplina. Los desertores acaban muertos inmediatamente. Las tropas soviéticas vencen al Ejército Blanco y a sus aliados extranjeros. El 13 de diciembre de 1919, los aliados deciden retirar su apoyo al Ejército Blanco. El Ejército Rojo desfila celebrando la victoria. La guerra civil tiene una terrible consecuencia.
Los comisarios rojos o bolcheviques son enviados a confiscar comida para el ejército. Los campesinos se rebelan. No atienden ya a sus campos. Y antes de permitir que les arrebaten sus provisiones, prefieren incendiar sus propios graneros. Rusia experimenta la peor época de hambre de su historia. Mueren más de 5 millones de personas. Lenin y sus bolcheviques han ganado la guerra civil. Se emprende la educación sistemática del pueblo a gran escala, basada en los principales ideales humanistas. Uno debe tener en cuenta que el nivel de desarrollo de nuestra sociedad y nuestro Estado no era muy alto en esa época, si se puede decir así. Estábamos empezando a emanciparnos de la oscuridad, el desorden y el analfabetismo que constituía el legado de la Rusia zarista. El 76% de la población era analfabeta. A principios de los años 40, habíamos alcanzado un porcentaje de alfabetización de casi el 100%. Les llevamos cultura y conocimiento al pueblo, acrecentamos su intelecto. Y no iba dirigido solamente a unos pocos, sino a toda la población. Al mismo tiempo, por supuesto, también existía un elemento intimidatorio hacia aquellos que todavía creían en el viejo orden y que tenían una concepción diferente del poder del Estado.